Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en otro nuevo vídeo y esta vez estaremos jugando un equipo triple dragón. Así es, triple dragón, no tenemos miedo de los hadas. Empezamos con Garchomp, aquí estamos enfrentándonos a este Giratina y utilizamos el básico de Cola Dragón con los cargados full tierra, es decir, bucle arena y tierra viva. Aquí estamos cargando el primer bucle arena, ahí está. Utilizamos bucle arena porque así pues le bajamos la defensa al rival y esos básicos pues le hacen bastante más daño. Aquí estamos parándonos este segundo cargado por parte de Giratina y nos hemos quedado sin escudos. La verdad esto es algo que no deberíamos de hacer, quedarnos sin escudos, pero aquí estamos. Y ahí está, nos sacan un Togekiss, partida para el rival. La verdad que aquí no se puede hacer mucha más cosa, teniendo en cuenta que tenemos dos tipo hada que nos queda, perdón, dos tipo dragón, que es lo que nos queda detrás, porque ese Garchomp está prácticamente muerto. Aquí, por suerte, pues el rival no está siqueando y pues en vez de tirar el cargado, nada más tenerlo, seguimos cargando básico, y aquí el rival pues vuelve a conectar, parece ser, y le tiramos una garra dragón. Obviamente el rival la deja pasar porque no le hace prácticamente daño y volvemos a tirar una segunda garra dragón para ver si el rival utiliza algún tipo de escudo o va a acabar dejando por debilitar a ese Togekiss. Vamos a tirar la próxima garra dragón por nuestra parte. Está, cargamos hasta el excelente y derrotamos a ese Togekiss. Pero aparece un Kyogre y destacamos nuestro último tipo de dragón y con esos mordisco intentamos quitarle bastante daño. La verdad que no podíamos, o mejor dicho, no debíamos utilizar esos cargados porque perderíamos un básico que nos colaría Kyogre y nos quedamos a prácticamente nada de obtener esta primera victoria, aun teniendo el rival un tipo hada. Aquí entramos al Mirror, Leaf Mirror, Garchomp, Cola Dragón. Veremos si él dispone de tipo tierra o dispone de tipo dragón los cargados. Aquí parece que él hace un básico extra. Ahí está, mete un básico más y nos tira él el cargado. Nosotros vamos a dejar pasar, si es tierra viva pues bien, y si no pues nos hubiésemos dejado un pelín de vida en ese Garchomp. Entramos con nuestro Dragonite. Ahí podéis ver en la tarjeta de comentarios los movimientos que debería de llevar Dragonite, ahora que en estas últimas temporadas le añadieron fuerza bruta. Y entra Melmetal. Melmetal nos paramos su primer cargado, avalancha, y nos entra el segundo. Ahí está, deberíamos de haber tirado por nuestra parte antes este cargado, que en este caso utilizaremos Garra Dragón, ya que él nos ha tirado el primer cargado, que sería avalancha, y nosotros intentaremos ahora tirarle una doble fuerza bruta. Aquí está la primera, estamos cargando hasta el excelente y la deja pasar, como la deja pasar, y cambiamos rápidamente a este High Dragon y entra Mewtwo. La verdad, como no tenga onda certera y por los básicos que ha hecho no tiene pinta que la tenga, o que no nos la va a tirar en este cargado y nos lo vamos a comer a básico. Mewtwo la verdad no tiene nada que hacer, nada, a no ser que tenga rayo hielo o onda certera, vuelvo a repetir, contra este High Dragon. Y gracias a este High Dragon pues conseguimos esta primera victoria. Esta vez Malik, sabemos que si tenemos tipo hada adelante, pues la partida se nos va a complicar muchísimo. Por suerte no tiene el básico de tipo hada, sino que va con alarido, que es como se debería de llevar. Y aquí pues nos va a tirar Carantoña que tenemos que cubrir sí o sí, porque no podemos dejar pasar ningún tipo de cargado, a no ser que fuese Voltepurel, que lo resistimos por ser tipo tierra de este Zacian. Cubre el primer bucle arena, le hemos engañado aquí, le hemos baiteado con este bucle arena y nos paramos esta segunda Carantoña. Entra un Dialga y aquí pues intentaremos
para matar a este Dialga con esta tierra viva, pero la para. Él utiliza escudo para ese cargado y le bajamos la defensa. Si os habéis fijado, le bajamos la defensa, volvemos a bajarle la defensa e intentar pues bajar la defensa lo más posible para que cuando entre nuestro siguiente Pokémon, en este caso será Dragonite, pues intentar debilitarlo. Aquí nos tiran Cometa Draco, la verdad muy bien hecho por parte del rival, no tirar el primer cargado así de primeras sin saber qué venía por nuestra parte, y nos ha podido tirar pues ese Cometa Draco que ha debilitado prácticamente casi sin poder hacer nada este Dragonite. Aquí entra otra vez Zacian y nos tira Carantoña, doblemente débiles por ser tipo siniestro y dragón, y nada, perdemos la partida y empezamos con un lead ni para ti ni para mí, porque él resiste la escola dragón, a ver, no la resiste, sino que la hace neutro, a nosotros nos hacen súper eficaz, pero estos bucle arena y esta tierra viva le hacen súper eficaz por ser tipo acero. Aquí estamos cargando el bucle arena, él nos va a tirar su primer cargado y pues veremos si debemos de cubrir o no. En este caso debemos dejarlo pasar e intentar pues farmear, conseguir bastante energía con Dragonite, que es un Pokémon que pues teniendo esta fuerza bruta puede hacerle bastante frente a muchos Pokémon del meta actual de la Liga Master. Aquí intentamos, por alguna razón, sabiendo que íbamos a perder, la prioridad la empatamos con Mewtwo. Mewtwo nos tira esta onda mental, tenemos que utilizar nuestro primer escudo y estamos nosotros cargando esta garra dragón. Ahí está, le quitamos un pelín de vida y cambiamos rápidamente a Hydreigon. Hydreigon, que aquí debilitar a básicos, a este Mewtwo que no ha podido tirar ningún tipo de cargado, y entra otra vez Kyogre. Digo otra vez porque si recordáis la partida anterior, la primera, estuvimos a punto de bajarnos solamente a básicos a un Kyogre. Tiramos Giroville, se lo para, e intentamos llegar a otro Giroville, efectivamente conseguimos llegar a este segundo Giroville. Ahí está, cargando bastante excelente. Y esta vez lo vuelve a escudar. Está cargando muchísima energía este Kyogre. Y pues nosotros también lo dejamos pasar. Está, nos tira Surf, no es muy eficaz. No nos acaba de debilitar y por tanto nos tiene que tirar otro Surf si quiere acabar con nosotros antes de que nosotros a mordiscazos le tiráramos. Ahí está, tiramos nuestra garra dragón nada más entrar para que Kyogre no nos intente hacer más daño y debilitamos a Kyogre ganando esta partida. Última partida del vídeo. Ahí está, otra vez Mirror de Garchomps y otra vez de nuevo Cola Dragón contra Cola Dragón. Aquí tenemos los dos bucle arena, nosotros lo dejamos pasar y automáticamente nos pone este bucle arena, nosotros tiraremos también un bucle arena. Ahí está, vamos cargando bucle arena. Ahí está, y a ver quién acaba siendo debilitado antes, si su Garchomp o el mío, y al final caen los dos a la vez. Aquí obviamente si caéis los dos Pokémon a la vez, tirar el Pokémon al ultimísimo segundo, no vaya a ser que el rival saque un Pokémon pues que os haga counter al vuestro, como en este caso es Dragonite el rival, el que nos haría bastante daño a este Hydreigon. Cambiamos a nuestro Dragonite, ya que pues le haremos bastante más daño a básicos, y él cambia a Melmetal. Melmetal, que recordad, la fuerza bruta le hace súper eficaz, por tanto le haría bastante daño. Le baiteamos aquí con una garra dragón, la deja pasar, cosa que no nos viene nada bien, porque claro, el rival tiene dos escudos y vamos a tirar nuestra primera fuerza bruta. Esta vez sí se escuda el rival y nos bajamos tanto la defensa como el ataque, por tanto dejamos pasar este movimiento. Foco resplandor, bastante sorprendente por parte del rival, tirar foco resplandor. La verdad no es un movimiento que suele llevarse en el metal, normalmente suele llevarse el buffset tanto fuerza bruta como avalancha, y ahora la gente que ha pues comprado el ticket de la investigación temporal especial de Melmetal, cerropuño doble, pero esta vez nos tiran fuerza bruta, no nos debilitan por muy poco, nos da tiempo a tirar este Giroville,
pero no nos va a dar para ganar la partida porque cambia rápidamente a Dragonite y perdemos. Espero que os haya gustado estas partidas. Aquí veis el resultado. No conseguimos hacer un set positivo, pero bueno. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si tenéis cualquier tipo de petición la podéis dejar en los comentarios y espero que os haya gustado las partidas del día de hoy. Hasta la próxima.